Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado o clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 25 de mayo a las 10 menos cuarto de la mañana. Hoy empiezo un poquito más tarde porque he estado jugando esta mañana, lo reconozco. Me he levantado y me he dado cuenta que se ha actualizado la versión del ChatGPT que tengo en mi móvil y que estaban activados unos microfonitos. Como yo soy un poco torpe con estas cosas, pues ni me había dado cuenta. Entonces he empezado a trastear con eso y bueno, de verdad, esto de la inteligencia artificial es alucinante y esto es el futuro y a saber hasta dónde vamos a llegar, porque es que empezaba a darle a botones y empezaba a hablar con el chat GPT, pero como si hablara con un humano, en una conversación totalmente fluida y sin cosas raras ni nada, me hablaba normalmente. Además, tiene un montón de datos míos ahí. Me preguntaba hasta por el Hércules, me ha preguntado. Mi Hércules, ahí estamos en Primera Federación por fin. Y lo mejor es que de repente he pensado, como estoy siempre practicando francés, tengo una profesora particular a la que voy online varias veces por semana, maravillosa, maravillosa la profesora, por si a alguien le interesa se la puedo recomendar, porque es realmente muy buena, humana, una profesora humana. Y claro, como estoy siempre aprendiendo francés, para el tema de Suiza, que siempre cuesta mucho dominar la lengua, le he empezado a usar como profesor de francés. Entonces le he pedido que me corrigiera los errores, que habláramos en francés, que evaluara mi nivel. Bueno, de verdad que alucinado. Es increíble hasta dónde podemos llegar con esto. Absolutamente increíble. Y bueno, como los niños, me he puesto ya a jugar y se me ha hecho un poco tarde. He perdido media hora. Pero bueno, hoy lo colgaremos un poquito más tarde, pero ya estamos aquí, pero de verdad que es el futuro, ¿eh? Y esto sí que conecta con nuestra temática. Hoy hablaremos, por ejemplo, de los resultados de Nvidia. Esto de la inteligencia artificial es realmente el futuro y es impensable hasta dónde vamos a llegar. Bueno, pues nada, espero que hayan pasado bien la semana. Nosotros en la familia, pues con problemas o sin problemas, disfrutando cada minuto como si fuera el último, que para eso está la vida, cada día es un regalo y hay que disfrutar a tope y haciendo planes y lo que les decía la semana pasada, si no tenemos susto el 17 de junio, nosotros vamos a tener en la familia una explosión de vida. Vamos a vivir a tope. Ya lo estamos haciendo, pero va a ser muchísimo más. Eso va a ser imparable, ya lo verán. Por lo demás, pues nada, viendo muchas series, pero no empiezo series nuevas. Estoy con las muchas que ya saben que estoy siguiendo a la vez, que van sacando nuevos capítulos. En todo caso, destacar que esta semana he terminado una serie magnífica que está un poco escondida ahí en Showtime, creo que se llama, la compañía. Magnífica, americana, que se llama Un caballero en Moscú. Muy buena serie, muy bien hecha, es muy agradable de ver. Trata una época histórica muy complicada, la época de la revolución bolchevique en la URSS y todos los problemas que hubieron. Está muy bien hecha, muy agradable, insisto, y la recomiendo totalmente. No la veo que la recomienden mucho los medios, pero merece realmente la pena. Entre medio de todos los bodrios que pone Netflix, que de cada 10 es que elimino 8 o 9 como mínimo, esta la verdad es que está muy bien. Bueno, perdón, esta no está en Netflix, ahora que pienso, está en Showtime. Y luego también he terminado de ver, ayer mismo terminé de ver, esta sí que está en Netflix, Todo un hombre, basado en un libro de Tom Wolfe, con una trama muy elaborada, muy buena, sobre la realidad del mundo actual, sobre la realidad judicial de Estados Unidos. Está muy bien, es muy recomendable también. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Tenemos abierta ya en Intefi Escuela de Negocios la matrícula de la 10ª edición, nada menos ya, la 10ª edición del máster en mercados financieros.
pueden pinchar aquí en el banner principal de la página está o en el botón de Escuela de Negocios, ahí pueden informarse, pues con un programa muy completo, intentando pues en estos 10 años corregir los errores que se van viendo, mejorar. Creo que el programa es magnífico, es muy completo, tratamos muy a fondo cosas como el Price Action, por ejemplo, cosas como las opciones, cosas como operativa a corto plazo, a largo, a medio, todo tipo de cosas, análisis fundamental, análisis técnico, inversiones inmobiliarias, criptodivisas, se toca absolutamente de todo. Creo que merece la pena, pueden darle un vistazo, les invito cuando quieran. También recordarles que si se van a globersia.com, pues ahí tienen todos la cantidad de productos que estamos manejando. La verdad es que estoy muy contento, cada vez tenemos más dinero bajo asesoramiento, tenemos ya unos cuantos millones bajo asesoramiento, ya no somos tan pequeñitos y todo se lo debemos a ustedes. Muchísimas gracias por estar confiando en nosotros. Tenemos un montón de productos, sobre todo especializados en alternativos, SICAPs, fondo y un montón de productos más, cuentas asesoradas, fondos índices, estrategias de opciones. Dentro de nuestros programas estrellas, que son las estrategias de opciones, ya les puedo mostrar hoy en primicia el backtesting del sistema 3, que ya está en marcha. Ya tenemos clientes dentro y el sistema ya se puso en marcha, en real, se puso en marcha ayer mismo. Ya empezamos a pasar las primeras órdenes. Ya saben que este es un sistema, el 3, que está hecho a petición mía de que necesitaba un programa porque hay determinados perfiles de clientes como yo, por ejemplo, que soy el principal cliente de la casa, uno de los principales, que no nos gustan los drawdown. Para ganar rentabilidades fuertes no queda otra que pasar por drawdown fuertes, pero yo quería un poco ganar un poco menos y tener los drawdown lo más bajo posible, y creo que Ricardo, que es un activo valiosísimo en Globersia ahora mismo, además amigo mío de hace 20 años y trabajo muy a gusto con él, pues ha conseguido un producto ya creo que rozando lo imposible, porque sus rentabilidades anuales pues son tela marinera. Aquí las tienen cada año, un promedio del 28, es muchísimo, pero fíjense cómo ha quedado reducido los drawdown ahora que ya nos ha pasado en borrador el backtesting mensual. Aún no nos ha dado tiempo colgarlo, ponerlo en plan presentable aquí en la web, pero eso lo voy a anticipar en una simple hoja Excel en borrador. Siempre recordando que resultados pasados no presuponen resultados presentes. En el año 2017, como podemos ver, no hay ningún mes en negativo. A ver si consigo bajar. No hay ningún mes en negativo. En el año 2018, como saben, fue un año difícil, muy difícil. Hubo oleadas muy complicadas. Por ejemplo, en febrero de este año tuvimos una caída muy fuerte, se mantuvo hasta marzo. No le afectó y solamente le afectó el tramo final de caídas, que fue muy severo. Recuerden creo que fue la Nochebuena del año 2018, estoy hablando un poco de memoria, donde batacazo fue monumental. Bueno, pues solamente tuvo 2 meses en negativo y con caídas moderadas, como a mí me gustan, no sufrir mucho. En el año 2019 solo hubo un mes en negativo, que fue mayo, con tan solo 1,74. En el año 2020 es el único drawdown importante que ha tenido. Ahí pasó lo que pasó, a una velocidad tremenda. El sistema no pudo limar ahí mucho drawdown. Y en marzo pues fue muy malo, menos 11,21. Eso es el mes peor desde el año 2017. Es lo que hay. Ahí no se pudo hacer nada, demasiado rápido. Pero observen que durante el resto del 2020 no hubo ningún mes en negativo. En el año 2021, que fue un año tranquilo de mercado, pues no hubo nada más que un mes en negativo con una bajadita muy pequeña, el 0,57. Y luego viene el año 2022, que es muy importante tenerlo como referencia, porque fue una tendencia bajista larga y continuada. Bueno, pues tuvo varios meses en negativo, pero todo muy controlable. Abril menos 0,97, junio menos 2, que fue el peor mes del año, solo menos 2. En agosto menos 0,14, en septiembre menos 1,34
y en diciembre menos 1,24. Esto es lo que le pedí a Ricardo y a ciencia cierta que lo ha hecho como Los Ángeles. No tener sustos graves, no estar padeciendo y sin embargo aspirar a rentabilidades fuertes, que no son tan fuertes como la estrategia 1 y 2, que ganan mucho más o bastante más, pero son rentabilidades muy buenas, como hemos visto, muy por encima de mercado y con drawdowns totalmente soportables. Es una maravilla. Les invito a ver el vídeo, lo tienen aquí arriba, donde Ricardo explica bien esta estrategia. Y bueno, pues en el año 2023, a pesar de que hubo varias correcciones, subiditas de tono, tan solo sale un mes en negativo con menos 0,45. Y en lo que va de 2024, pues hasta marzo, que termina el backtesting, pues no había ningún mes en negativo. En suma, este es el producto que yo le pedí y está abierto ya a disposición. Si algún cliente también quiere traspasar de alguna de las otras estrategias, basta con que lo diga. Nosotros solo asesoramos, recuerdo, contrapartes elegibles. Pueden pedírselo en este caso de las opciones, a Ursus, Agencia de Valores, que es quien está con los clientes. Nosotros asesoramos directamente a Ursus. Bueno, pues nos dejamos ya de rollos y nos vamos directamente al mercado. Un mercado que vamos, desgraciadamente, no tengo el paper de Nocerino de resumen de ayer. Últimamente los viernes están perezosos, lo suelen poner luego bastante más tarde, así que hoy no podremos hablar de eso. Pero sí vamos a ver en otro paper de Goldman un poco el resumen de lo que ha sido la semana, como hicimos la semana pasada. Aquí tenemos en el paper de resumen semanal de Goldman, pues un mini resumen de lo que ha pasado, sobre todo, muy importante en la semana, pues que la semana ha sido plana en el S&P 500, como ahora veremos, y los inversores han tenido que digerir algunos datos de crecimiento inesperado. Hemos tenido datos que han roto la dinámica que llevábamos de flojos datos de crecimiento. Llevábamos una racha de datos de inflación tensos, como se puede ver en esta actualización de los índices de sorpresas económicas de Citi. En rojo están los datos de inflación. Estábamos teniendo sorpresas negativas casi constantemente, aunque últimamente se ha aplanado esto un poquito. Pero estábamos teniendo constantemente línea negra, sorpresas económicas en datos de crecimiento negativas. Pero todo esto se rompió cuando se dieron los PMIs, que ya saben que para mí es el dato más fiable de cómo está el ciclo económico, los PMIs de Estados Unidos, no el ISM, que ese incluye el sector público, que distorsiona todo mucho y además se da toda la respuesta a la misma ponderación. El PMI no incluye al sector público y también pondera según la importancia de la empresa la respuesta. Bueno, pues batieron todas las previsiones y con mucho, y esto inquietó al mercado porque alejó las posibilidades de bajadas de tipos. Y es que estos PMIs pues se quedaron por encima de 54, el composite, nadie lo esperaba. Esto significa que la economía está aguantando mejor. Ha estado mucho tiempo en 50 y poco, 51 el composite, que es el que pondera debidamente las manufacturas, que son como el 15% de la economía, y los servicios, que son el 85%, pero de repente esto se disparó. Eso sí, el empleo de servicios, que es el que más me importa, siguió bastante flojo. Entonces, si vemos el PMI Composite de servicios de Estados Unidos, es el azul oscuro, como vemos, aún está por debajo de la línea de contracción, lo cual nos muestra que son un poco sospechosos esos datos de empleo que vamos viendo cada primero de mes, ¿no? Porque está flojito. Está flojito. En cambio, en el resto de áreas, pues están mucho más saludables, pero en Estados Unidos llevan unos meses por debajo de la zona de contracción. No obstante, la partida de empleo mejoró, como vemos a simple vista, y todo el PMI mejoró. Y esto, como dice Goldman, inquietó mucho al mercado. Y luego, pues también el mercado ha tenido que digerir la retórica más dura por parte de la Reserva Federal. Y dice que ambas cosas sugieren que los tipos pues van a permanecer más tiempo altos. La verdad es que la retórica fue bastante dura, las cosas como son. La Reserva Federal, todo lo que ha dicho durante la semana,
pues no ha sido precisamente muy alentador para las bajadas de tipos de interés, y lo peor fue la lectura de actas que hemos tenido esta semana. En esa lectura de actas se vio que había varios, y no tan pocos, que estaban dispuestos a subir los tipos. Eso fue lo que asustó al mercado. O sea, no a mantener los tipos altos durante mucho tiempo, sino a subir los tipos directamente. Esto, claro, esto puso los pelos de punta. No es el caso de Powell, que sigue diciendo que no es eso lo más probable, pero había otros que sí que dijeron eso. Bien es cierto que la reunión de la Reserva Federal a la que afectan esas actas, pues fue antes del dato de IPC ya más benévolo que hemos visto recientemente, y también del dato de ventas al por menor horrible que vimos recientemente también. Pero aún así, el mercado se asustó y se juntó una cosa con otra, esos datos tan fuertes de PMI con esas declaraciones de la Reserva Federal, y esto ha frenado mucho las subidas. Y sobre todo el gran problema pues es que está alejando a una velocidad la posibilidad de bajada de tipos impresionante. Ayer, durante muchos momentos de la sesión, los derivados monetarios ya ni siquiera llegaban al 50% de descuento de una bajada de tipos en septiembre. Es que no va a ser fácil bajar tipos en septiembre. Ahí tienen el panel actualizado por Timiraos a fecha de ayer, de cómo están las previsiones de los grandes bancos de inversión: Bank of America, Barclays, BNP, Deutsche Bank, HSBC, LH Meyer, RBC. Solo descuentan una bajada ya, solamente una. Ya hay algunos que ninguna, como Jefferies 0, Mizuho 0, Société Générale 0. Y 2... poquitos, ahí ven, 50 puntos básicos, poquitos. Hay bastante pesimismo ya respecto a las bajadas de tipos. Claro, es que si nos vamos, por ejemplo, a estas previsiones que dio ayer mismo Goldman sobre lo que va a hacer la inflación, Goldman últimamente va bastante fino, no se equivoca por mucho en las previsiones macro que va haciendo. Vamos a suponer que acierta. El problema está en que, como podemos ver, las previsiones de Goldman son que en el dato de inflación próximo, que se publicará el 12 de junio, vamos a tener una subida mensual del 0,3. Mientras sigan saliendo datos así mensuales, el interanual no va a frenarse. En el dato del 11 de julio también dan una previsión de mensual de más 0,29. En el dato del 14 de agosto la dan ya un poco más moderado, ahí sí, pero aún sigue siendo demasiado, más 0,22. Y en el dato del 11 de septiembre, teniendo en cuenta que la reunión de la Reserva Federal es el día 18, o sea, 7 días antes, según su previsión, la interanual va a estar en 3,69. La métrica anualizada de 3 meses en 3,13 y la métrica anualizada de 6 meses en 3,53. Si Goldman está en lo cierto, ya digo que Goldman no lo está haciendo nada mal últimamente con sus previsiones. ¿Cómo van a bajar los tipos con estos resultados, con estas métricas? No sé, me da a mí que no. No lo sé. El PCE, que es la medida que ellos vigilan sobre todo, el PCE subyacente, también lo tienen aquí, estaría en el 2,77 interanual en el dato que van a dar el 31 de mayo, la semana que viene. Atención, el viernes tenemos dato de PCE importante, estaría en 2,77. En el dato de junio 2,69, en el dato de julio 2,74 y en el dato de agosto, que sería el último antes de la reunión de la Reserva Federal, el 2,80. A ver, no está muy lejos del objetivo, ¿no? Tampoco es un dato dramático, tampoco exageremos con este tema de la inflación. La inflación es cierto que está repuntando, pero tampoco exageremos, tampoco está pasando una cosa horrorosa que tenemos que salir todos corriendo. No, no es eso lo que está pasando. Simplemente que la última milla, como mucho nos temíamos, pues está siendo muy difícil de recorrer. ¿Será suficiente un 2,80% de PCE para que la Reserva Federal baje tipos? Pues no sé, igual no, ¿eh? Igual no. Igual no. No lo sé. Pero claro, no va a haber ninguna mejora del PCE respecto al PCE actual en los próximos datos, porque es que el dato mensual está previsto que suba demasiado. Entonces, esperanzas, claro, si encima los PMIs ahora nos están dando que el ciclo económico está volviendo a mejorar otra vez,
pues no parece fácil que bajen esos tipos. Sí que es cierto que el empleo pues está debilitándose, esto es una realidad, al margen de las tonterías que pueda decir el dato de primero de mes, que eso está manipuladísimo, ¿qué les voy a decir de los políticos? Siguen todos igual, es lamentable la situación de políticos a nivel mundial, española, europea y de todos los sitios. Menudos políticos que tenemos en todos los sitios. Madre mía, vamos a arreglar con ellos. Entonces, al margen de las manipulaciones, al final la realidad es esta. Fíjense cómo aquí hay un compendio de datos de empleo en este primer gráfico de la izquierda de Goldman. Tienen ahí el dato de Jolls, el dato de Conference Board, el índice de contrataciones del NFIB, yo qué sé, el paro, hay un montón de cosas ahí. Como ven, es evidente y es indiscutible que el empleo se está debilitando. Miren todos los indicadores de empleo, cómo están bajando. Son ganas de marear el decir que no está pasando eso. Luego, además, aquí tienen una especie de compendio de indicadores. El americano sería el azul oscuro. El empleo está debilitándose. Eso sí que a lo mejor podría ayudar, pero claro, por el lado de la inflación, los niveles se van a mantener más o menos en el PCE por los niveles que estamos ahora. No sé eso hasta qué punto podría llevar a la Reserva Federal a bajar tipos, pero sí es cierto esto con el empleo. La clave también va a estar con lo que pase con la vivienda. A ver, aquí hay un problema y todo el mundo ya lo reconoce. El IPC tiene un problema con el cómputo de los precios de la vivienda. Están usando un método, eso de preguntarle a los propietarios en cuánto alquilarían su vivienda si la pusieran en alquiler, no funciona. No funciona porque es un indicador que va con demasiado retraso. Fíjense, los precios que podríamos decir reales de la vivienda, que estaría en rojo, y fíjense cómo reacciona el dato que computan en el IPC, que estaría en verde, a estas cosas. O sea, va con una lentitud, con un retraso impresionante. Entonces, según estas previsiones de Goldman, que sería la línea punteada, el indicador para medir el precio de la vivienda en el IPC va a seguir cayendo durante todo el año 2024, durante todo el año 2025, pase lo que pase con el precio de la vivienda en realidad. Entonces esto va a ser un factor que va a estar siempre presionando y compensando a lo que pueda pasar con el IPC. Este sería un factor favorable, ya ven, que es constante hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, por ese retraso que lleva. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto es importantísimo lo que pueda pasar con el petróleo. Y el petróleo no levanta cabeza. Ayer al final sí que lo hizo con una ganancia del 1,11%, pero por motivos técnicos muy puntuales, porque tiene ahí el soporte formado por la media de 200, que además está reforzado por la media de 100, y ahí está aguantando. Lleva desde el 3 de mayo tocando constantemente estos niveles. Como al final los pierda, el batacazo va a ser de órdago. Cuidado quien esté largo, que no es esa la tendencia correcta ahora mismo, pero cuidado si pierden estos niveles, porque va a caer como un plomo, va a caer a toda velocidad, se va a ir a 71, 72, sin hacer prisioneros. Eso le está salvando, pero es evidente que el precio del petróleo está siendo muy favorable para la inflación. Se han quitado todas las primas de riesgo de la guerra que hay ahora mismo, pues todos los conflictos que hay en Oriente Medio, y miren cómo está la cosa. Esto está ayudando muchísimo a la inflación, directamente a los precios de la energía general, particular precios de gasolina, todo este tipo de cosas. Es fundamental. Si esto sigue así, también es favorable. Entonces, por favor, no exageremos con el tema de la inflación. Hay un repunte, pero es que por ahí se ve cada crónica dramática, que tampoco es eso. En Estados Unidos hay algunos muy exagerados con este tema, que si ahora mismo estamos otra vez al 14% de inflación. No parece nada de eso por ningún sitio. Simplemente la última milla está costando un poco. Y a la Reserva Federal, pues como ha tenido muchos sustos cuando empezó con aquello de la inflación transitoria, pues se ha vuelto bastante prudente al respecto. Pero hay que intentar buscar el equilibrio, ¿de acuerdo? Al final, todo el mundo tiene muchas ganas de que bajen los tipos de interés. Pero ¿y si no fuera tan bueno para el mercado que empezaran a bajar los tipos de interés? A ver si, como dijo aquel, ¿no? Dice, lleva cuidado con tus sueños, no sea que se cumplan y te veas en un problema.
Pues atención a lo que ha pasado históricamente cuando se han iniciado los ciclos de bajada de tipos de interés. Esta tabla es sencilla y fácil de comprender. Es una tabla de Morgan Stanley, Yahoo Finance. ¿Cómo lo hizo el S&P 500 en cuanto empezaron a ponerse en marcha los ciclos de bajadas de tipos? Pues no tengo muy buenas noticias, porque a los 3 meses de iniciar un ciclo de bajada de tipos, en promedio se baja un 0,5%. A ver, aquí hay mucha variedad, ¿no? Como podemos ver, sí que ha habido ciclos de subida y fuertes, más 12, más 8, más 6, más 16, pero en promedio ha habido medias tintas y bajadas, menos 8, menos 24,5, estamos hablando de los 3 meses, ¿eh? Menos 7, menos 11, menos 2, es decir, no garantiza nada el que se empiecen a bajar los tipos. En principio y a priori. A los 6 meses sí que hay subidas, pero unas subidas moderadas de 2,9. A los 9 meses hay unas subidas moderadas de 3,3%. Y a los 12 meses hay unas subidas moderadas de 3,5%. Muy por debajo de lo que el mercado tiene de rentabilidad promedio a los 12 meses, 9, 6 y 3. O sea que la bajada de tipos no asegura nada. Hay que ver otros factores. O visto de otra manera, podrían no bajar los tipos y el mercado seguir subiendo tranquilamente. Ambas cosas son posibles. Bien, sigamos con el paper. Dicen también que los valores sensibles al Bitcoin, las renovables y la inteligencia artificial pues han sobreponderado a los demás esta semana. Esta semana ha sido una semana, otra de las claves importantes es que por fin se han aprobado los ETF sobre el Ethereum. 8 ETF se han aprobado. Y lo que pasa es que ahora hay que esperar varias semanas para que se terminen de cumplir todos los requisitos administrativos, pero eso es una realidad ya. El Bitcoin pues ha terminado la semana aguantando, está en lateral, pero tampoco demasiado mal. Soporte claro en 64.700, ahí tiene la media de 50, la media de 100 y el Kijun, todo ahí, el mismo sitio. Y por supuesto, pues en el momento que rompiera la zona de máximos anteriores, en 74.000, pues podría volver a subir. De momento, nuestro sistema del RSI no detecta un momento alcista claro. ¿Y quiénes lo han hecho peor? Pues los ADRs chinos, las mineras de cobre, porque el cobre ha entrado en una corrección tras las fuertes subidas anteriores, y también los bancos regionales, todos estos lo han hecho peor. Otro factor muy importante durante la semana es esto que ponen aquí en este párrafo, de que el VIX ha bajado desde el entorno de 20 a mediados de abril. Ya saben que por encima de 20 se considera una bolsa volátil. Pues a mediados de abril estaba en el entorno de 20 y se ha ido a mínimos de muchos años por debajo de 12 esta semana. Para ser exactos, se ha ido a mínimos desde el año 2019 el VIX. Aquí lo tienen. El VIX llegó a tocar esta semana el 11,86 y como pueden ver, a simple vista, no se veía una volatilidad tan baja desde el año 2019. Es decir, que las manos fuertes están muy tranquilas, las manos fuertes siguen vendiendo volatilidad y no tienen previsiones de grandes sustos. Cuidado con interpretar un VIX bajo como que la volatilidad se va a disparar en cualquier momento. Esto no tiene por qué ser así. El VIX puede permanecer bajo durante mucho tiempo, teniendo repuntes puntuales, pero puede permanecer bajo durante semanas, meses o incluso se puede mover en una zona, yo que sé, 11, 16, sin llegar nunca ni aproximarse siquiera a 20, pues durante varios años. O sea, que esto no presupone nada, no funciona eso de cada vez que la volatilidad esté baja me voy a poner a comprar volatilidad porque seguro que gano. Eso no funciona así. De momento, régimen de volatilidad muy bajo. Con todo esto tenemos que en la semana el S&P 500 termina plano con una rentabilidad en el año del 11,2. El Nasdaq termina la semana con subidas, esos resultados de Nvidia le han ayudado mucho, 1,4%, 11,8% en el año. El Russell sigue sin despegar, menos 1,2% en la semana y tan solo 2,1% en el año. Mientras que en Europa, pues el índice amplio Stoxx 600 ha tenido una semana ligeramente negativa y en el año pues tiene una rentabilidad fuerte, pero menor que S&P 500 Nasdaq del 8,7. La bolsa japonesa
ha bajado 0,4, sigue teniendo un buen nivel de 15,5 y la bolsa china menos 2,1% en la semana y acumula tan solo 5% de subida en el año. El VIX cierra la semana en 11,92, rozando otra vez los mínimos desde el año 2019. La rentabilidad del bono americano sube la semana un poquito, pero muy poquita cosa, 4,47% de rentabilidad. El dólar index sube 0,3, en el año 3,3. El petróleo baja en la semana un 2,8, 8,6% en el año. El oro ha tenido una muy mala semana, menos 3,4, sube 12,7 en el año. Y el Bitcoin, pues con todo esto del Ethereum, ha tenido una buena semana con más 3%, 64,4% en el año. Las cestas estas raras que tiene Goldman que mejor lo han hecho en la semana, lo tienen aquí, sensibles al Bitcoin, renovables, Power Up, bueno, aquí tienen todo lo mejor. Y las peores, pues los ADRs chinos, cobre y los más cortos, las cestas con valores más cortos, es decir, que se han aumentado los cortos durante la semana claramente. Avisa que los hedge funds que llevaban 5 semanas acumulando compras netas en bolsa, esta semana se han dado la vuelta y han sido vendedores netos de bolsa a la mayor velocidad desde enero. O sea que los hedge funds no están funcionando bien ya. Esto lo veo interesante, por si a alguno le interesa puede parar el vídeo y verlo con detenimiento. La composición de la cesta de Goldman Sachs de software en hardware de inteligencia artificial y con las ponderaciones que le da. Evidentemente, quien más ponderación tiene es Nvidia y Microsoft, más 10,4, pero aquí tienen un montón de valores a los cuales les afecta todo lo que pueda pasar con la inteligencia artificial, por si les puede interesar. Bajo un poquito para completar la lista. Bueno, pues ahí la tiene. Siguiente clave de la semana, importantísimos, los resultados de Nvidia. Tremendo lo de Nvidia. Miren, el gráfico lo dice todo. Ahí es nada. Subidón tras los resultados, ha roto técnicamente hablando esta resistencia que tenía 956, se ha pasado los 1000 por el arco del triunfo y su tendencia alcista impresionante, quizá excesivamente alcista. Por valoraciones sigue habiendo problemas ahí bastante serios, por mucho que Nvidia sea muy buena compañía y que la inteligencia artificial es el futuro, ya lo he dicho al principio del vídeo, clarísimamente, pero la cuestión va a estar en que Nvidia consiga mantener esta cuota de mercado y estos márgenes, ¿no? Lo cual no quita para que esto sea el futuro y que todo el sector pues tenga muy buenas perspectivas, evidentemente. Los resultados fueron muy buenos en todas sus líneas, sin ninguna discusión, aumentaron dividendos. Y recuerdan lo que dijo Goldman hace algunas semanas, que de hecho titulamos el vídeo de las 4 claves de la semana, posible split en Nvidia y tal. Bueno, pues Goldman acertó. Goldman dijo que estaban acumulando call para aprovechar el que ellos pensaban que podían dar el anuncio del split, posiblemente la publicación de resultados, y lo acertaron. Entonces Nvidia va a hacer un split de 10 por 1. Claro, esto psicológicamente, a ver, el valor de la empresa va a ser el mismo después del split, evidentemente, pero psicológicamente no es lo mismo para un minorista con escasos fondos, por ejemplo, comprar una acción que vale $1.064 que comprar una acción que valga $106. Esto va a fomentar mucho que inversores minoristas puedan entrar ahí y va a tener un efecto psicológico muy positivo para el valor. Y este valor es muy importante. Como luego veremos, Harnett dice que prácticamente el 25% de todo lo que ha subido el SP500 este año lo ha subido por este valor. Solo por este valor. Es tremendo, se lo está llevando todo por delante. Bueno, pues ese split no lo menospreciemos. Ya en el año 2021, cuando anunció un split, pasó desde que se anunció el split hasta que entró en vigor, pasó a subir un 20%. No recuerdo ahora exactamente de memoria la fecha donde entra el split, la voy a buscar. Bueno, pues el split entrará en vigor, que lo acabo de buscar, en el cierre del jueves día 6 de junio. Tras el cierre se hará el split y se harán los cambios correspondientes en las acciones en esa proporción de 10-1.
al cierre del día 6. Es decir, que si pasa como pasó en la ocasión anterior, Nvidia podría tener mucha presión alcista hasta esa jornada como poco. El tema de los split, por mucho que sea un efecto psicológico, no lo menospreciemos. Y si no, vean esta tabla que me parece magnífica, donde se ve claramente el efecto. Este es un estudio de Bank of America en el que se ve en histograma azul clarito cómo lo hacen los valores que han tenido split, y en las barritas azul oscuro cómo lo ha hecho el SP500, ¿vale? Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Estos son los retornos a 12 meses después de que se anunciara un split. Bueno, pues los valores que anunciaron en la década de 1980 y 1989 un split subieron anualizado un 26% cuando el mercado lo hizo solo un 14%. En la década siguiente de los 90, los valores con split casi un 36% cuando el mercado subió un 18%, exactamente el doble. Ojo, Entre 2000 y 2009 el mercado cayó en promedio un 1,1%, pero los valores que habían anunciado split subieron un 9,5%. Y ya por último, desde el 2010 hasta la fecha, un 18,3% los valores que anuncian split, un 13,3% el mercado. Si miramos el promedio de toda la historia, los valores que anuncian split suben más del doble que el SP500, 25,4 para ser exactos, frente a una subida del SP500 del 11,9. Este estudio me parece magnífico, ha debido ser muy difícil de confeccionarlo, pero es valiosísimo. Es valiosísimo. Fíjense qué importancia tiene esto de los split. Y es de suponer que en un valor como este, que encima es el valor más importante del mundo y que es un valor donde la participación de los inversores minoristas es mayor, pues le va a favorecer posiblemente más. Así que Nvidia, pues está muy sobrevalorada, pero no hay que ponerse jamás contra la tendencia. La tendencia de Nvidia es muy alcista. Y evidentemente, pues este factor del split le va a seguir favoreciendo. Ahora donde debemos fijarnos, además de Nvidia, por supuesto, que seguirá siendo importantísimo para el mercado, es en el evento que el próximo día 10 de junio, aún quedan fechas, va a llevar a cabo Apple. El famoso WWDC, es como lo van a encontrar por ahí. Los analistas dicen que puede ser uno de los eventos más importantes de Apple de los últimos años, ya que en ese evento pues va a hablar de inteligencia artificial, que es lo que está de moda en el mercado. Puede decir que en la App Store se van a incluir todo tipo de trucos de inteligencia artificial y que todo esto pues va a aparecer en su iPhone 16, que si va todo como está previsto pues se va a presentar el próximo 16 de septiembre y promete este iPhone 16 venir muy cargadito de novedades. Yo ya tengo un poco carraco el mío, que es el 12, me parece que es, y está un poco carraco ya. Igual tengo que aprovechar. De momento me voy a comprar un iPad. Por supuesto que me lo compraré en Suiza porque no me voy a cansar de repetir que no nos damos cuenta de lo que está pasando en la parte sur de Europa, cómo nos estamos empobreciendo por culpa de la inflación y otras cosas, sin que nadie nos lo diga y sin darnos cuenta, es que cuesta mucho más barato el iPad Pro, que es el que yo busco en Suiza, que en España. ¿Ustedes creen que eso es posible? Teniendo los suizos 3 veces más de salario que en España, el esfuerzo que tiene que hacer un español para comprar ese iPad es el triple, más del triple, casi el cuádruple, porque es que está bastante más barato que el que hay que hacer en España. Cuidado con eso, no nos damos cuenta, pero ese tema nos va perjudicando mucho. Antes de que se me olvide, recordarles que el lunes es festivo en Estados Unidos, No tendremos sesión, por lo tanto Europa pues será una sesión aburrida, soporífera y sin mayores historias. Es el Memorial Day. A pesar de que, como vimos esta semana, pues ha habido un poquito más de apertura de cortos otra vez, la realidad es que en los últimos tiempos se ha visto un cierre de cortos en el SP500, en los componentes del SP500 bastante notable. Estas son las estimaciones de cómo estaban los cortos, el short interest de VS en azul y de Bloomberg en naranja, y como vemos ha habido un proceso de cierre de cortos últimamente bastante claro, que ha sido lo que ha apoyado por las subidas que hemos visto.
Sin embargo, y no me cansaré de decirlo, todas esas recomendaciones que hay constantes de comprar el Russell porque está muy descompensado respecto a lo que ha hecho el S&P 500, no se debe comprar el Russell mientras no rompa el lateral, cosa que sigue sin hacer, y además fíjense que la mano fuerte no ha cerrado los cortos en el Russell, como sí que hemos visto que había pasado con el S&P 500. Los cortos siguen muy altos. Mientras no se inicie ese proceso de cierre, no se debe entrar. Y no se debe entrar mientras no rompa el lateral. Hasta que no se rompa el lateral no va a haber ese proceso de cierre. Ahí sigue el lateral en todo lo alto. ¿Cómo vamos a comprar ahí? Mientras no se rompa ese lateral, ni de broma. Ni de broma debemos comprar. Ahora mismo más bien se ha ido a zona de soportes, ahí donde confluyen la media 50, la media de 100 y el Kijun. Hemos dicho que el oro ha estado flojo durante la semana, pero en los últimos tiempos el oro ha estado muy fuerte y como ya hablamos en su momento, pues las compras de China, del Banco Central chino, han sido absolutamente fundamentales, ¿no? Me gustó mucho durante la semana esta reflexión que hizo Antonio Iruzubieta, colaborador habitual de Serenity Markets, en la cual reflexionaba sobre el proceso que está llevando China de que compra oro y como contrapartida está vendiendo deuda americana. Y esto es muy peligroso para Estados Unidos. Fíjense cómo las reservas que tenían bonos americanos China desde 2013 han caído una barbaridad, cómo las relaciones en ese periodo, las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado mucho y que Antonio cree que el ritmo de reducción de la deuda americana en manos de China continuará y es susceptible de intensificarse como Estados Unidos sigue imponiendo aranceles a los productos chinos. Parece que eso de ponerle aranceles a China es inocuo, pero de inocuo no tiene nada. China está respondiendo vendiendo bonos americanos. Una economía como la americana que depende absolutamente de la compra por los extranjeros de su deuda. Claro, si es de prever que si Trump ganara las elecciones de noviembre, ya saben que él está muy a favor de incrementar los aranceles con China, pues entonces China podría contestar, como dice Antonio, con una venta mayor de deuda de Estados Unidos. Entonces dice que en la medida en que China reduce la deuda americana, está comprando especialmente oro y aumentando el porcentaje de metal en sus reservas a un ritmo nunca antes visto. Este porcentaje se ha multiplicado por 2 en los últimos años y va creciendo decididamente. Muy interesante este punto de vista de Antonio, porque no solo es que China esté comprando mucho oro, sino que miren de dónde está sacando el dinero para comprar el oro. Y eso le puede complicar mucho la vida a Estados Unidos en el futuro. Al final, la realidad es que las compras de oro en los bancos centrales mundiales se dispararon desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde la invasión de Putin en Ucrania, las compras de oro de los bancos centrales se disparó. Ahí lo ven. Está clarísimo. Clarísimo. Los bancos centrales tienen miedo, los bancos centrales quieren cubrirse, los bancos centrales no ven las cosas claras. Y una cosa muy curiosa que ha pasado es que hemos tenido una bajada tremenda del total del oro entre los activos globales. Fíjense que el oro y mineras de oro era el 28% de los activos globales en el 21, el 20% en el 32, el 30% en el 48, el 26% en el 81 y ahora tan solo es el 1%. Fenómeno curioso. Y esta tabla también me parece muy interesante. Es una tabla donde pueden ver los periodos, hablando del oro, los periodos en los cuales la bolsa lo hizo mal, donde tuvo sus mayores drawdown desde el año 1929 hasta la fecha, y qué hizo el oro en esos periodos tan malos de la bolsa. Bueno, pues en promedio la bolsa baja un 34,85% en sus drawdown más duros y el oro, en cambio, mientras duran esos drawdown muy fuertes por parte de la bolsa, sube un 9,3% en promedio. No siempre se cumple, pero sí la mayoría de las veces. Como ven, hay veces que sí que siguió el oro a la bolsa, pero la mayoría de las veces el oro sí que se comporta bien y compensa un poco pues lo que está haciendo la bolsa, que es cayendo en esos momentos. Al final, después de todos los acontecimientos que hemos tenido durante la semana, se ha vuelto a ver claro que el mercado se mueve mucho
por lo que hacen los bonos. El mercado, para subir con consistencia, lo hace mejor con bonos calmados y lo hace peor cuando los bonos están nerviosos. Y aquí tienen una comparación entre el MOVE, que es el índice de volatilidad de los bonos en escala invertida, que sería la línea naranja, y el SP500 de igual ponderación. Como podemos ver, la correlación entre la volatilidad de los bonos y lo que hace el SP500 de igual ponderación es altísima, de un 84%, a menos. Si los bonos están nerviosos, a la bolsa le va más, es más complicado todo. Si los bonos están tranquilos, eso es estupendo para las bolsas. Otra de las claves de la semana son las recompras. El mercado ha conseguido aguantar carros y carretas, e incluso en los peores momentos, no solo por los buenos resultados de Nvidia, sino también por las recompras de acciones propias. Estamos en periodo de recompras hasta el día 16 de junio. No volveremos al siguiente blackout de recompras, y es que realmente es la mayoría del dinero que entra ahí. A Apple le sentó muy bien el anunciar unas muy fuertes recompras en sus últimos resultados. Ahí lo tienen. No está yéndole nada mal desde que dio resultados y anunció esas fuertes recompras. Si miramos lo que hacen los clientes de Bank of America, que puede ser una buena muestra estadística, ¿no? En las últimas 4 semanas, que sería el azul oscuro, 4 últimas semanas, observen que absolutamente todo el dinero que ha entrado en bolsa por parte de los clientes de Bank of America, que yo creo que es una muestra estadística significativa, todo viene por las recompras. Esto que pone corporate son recompras. Los institucionales han vendido, los hedge funds han vendido y los inversores minoristas menos, pero han vendido. Y el único dinero real que ha entrado en bolsa ha sido el dinero de recompras. Es absolutamente fundamental y cada vez que hay un blackout de recompras se nos apaga la luz. Es fundamental que se nos meta en la cabeza que el mercado funciona así. Y bueno, pues a ver, si tenemos esas recompras buenas, podemos pensar, tenemos unas buenas recompras, no va a haber rebalanceos fuertes de fin de mes, eso ya se lo comento, Goldman lo dijo ayer, tan solo se esperan 8.000 millones de dólares de rebalanceos vendedores durante la semana que viene, solo de recompras entran 5.000 millones, pero todo esto cuadra con que la volatilidad esté tan baja. ¿Se puede subir más aún con esta volatilidad tan baja? ¿No estaremos ya tocando techo porque la volatilidad está muy baja? Lo único que puede hacer es subir. Pues no, no nos equivoquemos. Interesantísimo este estudio que planteó Bespoke, en el cual se plantea exactamente el caso actual. Es decir, que estamos un año sin llegar a volatilidades por debajo de 12 y una vez que se llega por debajo de 12, ¿qué hace el mercado? Bueno, hay pocos casos anteriores, solo hay 4. Si hacemos la excepción del 2020, que dio la casualidad de que cuando eso pasó surgió lo del COVID de manera imprevista, eso fue una casualidad, pero si quitamos el COVID, en las 3 ocasiones anteriores aún quedaba muchísima subida, como ven, en el punto rojo pasó lo que está pasando ahora, que después de un año sin estar la volatilidad del VIX por debajo de 12, llegó a estar, quedaba una burrada de subida, casi se triplicó. En el año 2005, cuando apareció el fenómeno, quedaba muchísima subida aún. Y en el año 2013, finales, apareció este mismo fenómeno y quedaba muchísima subida aún. Entonces, esto reafirma lo que les he dicho antes. No crean que porque la volatilidad esté muy baja, el mercado está condenado a darse la vuelta. Se puede dar la vuelta por otros factores, como pasó aquí, que es que apareció el COVID de repente, pero per se, la volatilidad baja no supone nada. Puede seguir el mercado subiendo y mucho, no muchísimo. Creo que a las pruebas me remito con este gráfico. Pero volvamos a Nvidia. Aquí en este paper de Pasquarello de Goldman Sachs, hace una observación sobre los resultados de Nvidia que me parece interesante. Lo he traducido con el ChatGPT. Dice, resultados de Nvidia, en 2 palabras, fuerza abrumadora. Dice que, claro, que generar márgenes brutos del 80% con una participación de mercado del 75% es impresionante. Esto, seamos sinceros, sostenible en el largo plazo no es.
demasiado margen, demasiada participación de mercado. Pero bueno, en una perspectiva más amplia, la realidad es que cuando alcanzó un mínimo en octubre del 2022, en la corrección del 2022, la compañía tenía una capitalización de mercado de 280.000 millones y un PER sobre resultados futuros de 25. Hoy tiene, o sea, han pasado solo 18 meses, más o menos. Hoy tiene una capitalización de 2,5 billones, de 280.000 que tenía ahí en mínimos de la tendencia bajista, y un PER adelantado de 31. Es alto, pero tampoco es. A lo largo de ese camino de 18 meses, sus ganancias y flujo de caja libre crecieron aproximadamente 10 veces. Y hace una reflexión, pues que es la misma que me hago yo. Si bien la magnitud de todo esto invita a cuestionar su sostenibilidad, no parece sostenible, pero él no ha visto nada igual en sus 25 años de carrera, yo tampoco. Estamos hablando de que ha multiplicado por 10 veces sus ganancias. Está ganando muchísimo dinero. Claro, es muy difícil mantener esos márgenes y esa cuota de mercado, pero desde luego que la compañía va como un tiro. Va divinamente, está ganando muchísimo dinero gracias a todo esto de la inteligencia artificial. Y un poquito más abajo en el paper, pues también hace una reflexión que me parece interesante, y es que pone algunos ratios de cómo estaban los valores tecnológicos que más pesaban en la época del boom de las .com antes de estallar en el año 2000 y cómo están ahora. Nvidia sí tiene unos ratios muy altos, pero los siguientes, Microsoft, Amazon, Alphabet, pues tienen unos ratios bastante mejores de cómo estaban en aquella época. Aquí tienen un gráfico donde se ve la enorme capitalización que tiene Nvidia, que sería la línea verde. Nvidia es más grande que todos los mercados, por ejemplo, enteros de Australia, Corea, Alemania. Solo este valor es más grande que estos mercados, ¿no? Ya ven cómo ha aumentado de tamaño. Otra de las claves de la semana, y esto ha hecho correr ríos de tinta, es que ha capitulado uno de los analistas bajistas que aún quedaba entre los grandes bancos. Había dos, uno era Wilson de Morgan Stanley y el otro era Kolanovic de JP Morgan. Bueno, pues Wilson ha capitulado, ha dejado de ser bajista y durante la semana dio un pronóstico para el año pues de 5.400, bueno, más que en el año, próximos 12 meses, de 5.400 en el S&P 500. El último objetivo era 4.500, o sea que ha hecho una subida enorme de 4.500 a 5.400 puntos. Y ya digo, porque se ha comentado mucho esta capitulación de uno de los pocos bajistas que ya quedaban entre esos grandes analistas de los bancos de inversión. Al final, hablando de estas cosas, el sentimiento de mercado, porque muchos podrán decir, uy, esto puede ser sentimiento contrario, ¿no? Si ya capitulan los más bajistas. No, realmente el sentimiento del mercado no es de ninguna euforia en este momento ni nada de todo eso. El mercado, por sentimiento contrario, podría seguir subiendo tranquilamente. Aquí vemos una encuesta que me llamó mucho la atención esta semana, que es una encuesta que hace JP Morgan a sus clientes y les pregunta si en los próximos días o semanas, a corto plazo, van a incrementar o disminuir su exposición a bolsa. Entonces, como vemos, tan solo el 38% de sus clientes están dispuestos a aumentar en bolsa en los próximos días o semanas. O sea que estamos bastante lejos de niveles de euforia. Hay momentos en los que llega a ser el 70%, como por ejemplo pasó no hace mucho. Ahora están tan solo en el 38%, o sea que mucha euforia no se ve. Y esto del sentimiento de mercado es absolutamente fundamental. Fíjense esta tabla tan espectacular de Charlie Vilello. Desde 1987, y teniendo en cuenta el sentimiento de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, en el cual se toma el siguiente ratio, se restan los alcistas de los bajistas,
Y entonces se ve si se está en miedo extremo, si se está en euforia extrema. Y esto serían todas las lecturas, para hacer un poco de contrapeso, ¿no? Bueno, pues cuando se está en extremo miedo, desde 1987 a los 3 meses el SP500 sube un 3,8, a los 6 meses sube un 9,5, a los 9 meses sube un 9,9 y al año un 12,3. Ya no digamos nada, a los 5 años 89%, a los 3 años 28%. Sin embargo, si uno se mete en mercado cuando está extremadamente optimista, como veis la diferencia es brutal. Menos 0,8% a los 3 meses, menos 0,6% a los 6 meses cuando el promedio normal es de 5,6, menos 0,2 a los 9 meses cuando el promedio normal es de 8,8, menos 1,1 a los 12 meses cuando el promedio normal es de 12 meses. Creo que es un gráfico realmente valioso y a mí me ha llamado muchísimo la atención. Qué importante es procurar no meterse en mercado cuando la euforia está demasiado subidita de tono a nivel de sentimiento. ¿Quieren más cuestiones psicológicas? Pues fíjense este gráfico de Sentiment Trader que ha publicado hoy mismo. ¿En qué se convierte un dólar que solo se haya invertido, o sea, de una persona que solo invierta en los días de fiesta en Estados Unidos? Por ejemplo, como el lunes es fiesta en Estados Unidos, pues que hubiera invertido al cierre de ayer viernes y que saliera del mercado a primera hora del martes después de la fiesta. Bueno, pues cualquiera que hubiera hecho eso habría convertido un dólar en esta fortuna. Solo trabajando los días de fiesta. Es una pauta psicológica bastante conocida esta de los días de fiesta en Estados Unidos. Esto es psicología pura del mercado, la mente de los operadores. Aquí no hay ningún motivo racional ni macroeconómico que pueda justificar esto. Y ya no tan psicológico, otro factor de mercado que a mí me ha parecido muy importante, que se ha publicado durante la semana, esto lo publicó Goldman. Fíjense dónde se mueve el cotarro en el SP500, que es al final de la sesión. Entre los últimos 10 minutos más el cierre, 25,5% del mercado se mueve ahí, en los últimos 10 minutos, contando el cierre. El cierre está aquí por separado. Los últimos 10 minutos más el cierre, 25,5%. En la apertura, tan solo se mueve el 1,40% de mercado. Y desde la apertura, incluida la apertura, hasta los primeros 15 minutos, tan solo se mueve el 7,40%. Es decir, que lo más importante de la sesión siempre es el cierre y los 10 últimos minutos. Hay que tenerlo claro. Otro indicador que nos muestra que no hay demasiada euforia en mercado es el indicador pánico-euforia, el modelo pánico-euforia de la web Sentiment Trader, que este está muy afinado, este se elabora con mucha sofisticación. Como podemos ver, no estamos en euforia, el indicador está aquí abajo, para nada, y estamos con una señal de compra reciente. Además, cuando estamos en niveles como los que hemos estado recientemente, 6 meses después, el 85% de las veces se subía, con un 6% de promedio. Eso 3 meses después. 6 meses después, el 83% de las veces se subía con un 15,27% de promedio. Y un año después, de señales como la que acabamos de tener no hace mucho, se activó en la última caída, esta que hubo intermedia hace pocos días, 97% de años positivos o de señales positivas, con un retorno medio al cabo de un año del 32,74%. Los hedge funds, por su parte, que son solo el 2% del mercado, o sea que tampoco es algo muy significativo, pero bueno, nos llama la atención, permanecen cortos. No mucho, pero siguen con cortos en el SP500. Y el gráfico clave de cada semana, antes de pasar ya a ver el paper de Harnett para terminar. Este es el gráfico clave de todas las semanas. El mercado es una función de la liquidez que hay y últimamente se está desacoplando un poco.
Bueno, durante la semana ha seguido subiendo la liquidez. Parece que ha frenado de momento la caída esta que tuvo, que al final llevó a la corrección que acabamos de ver. Sigue recuperándose la liquidez. Por aquí no hay problema, pero poca cosa. Debería recuperarse más la liquidez, o si no corremos peligro de que haya alguna corrección más cercana pronto. Pero bueno, el margen, el gap sigue siendo demasiado exagerado, pero al menos durante la semana ha seguido aumentando la liquidez, aunque no lo suficiente para consolidar ahí posiciones en el mercado, pero ha seguido subiendo. Decía que nos íbamos con Harnett, pero no, nos quedan dos cosas importantes aún antes de irnos con Harnett. En primer lugar, el aspecto técnico del SP500 contado. La tendencia es apabullantemente alcista y es muy mala idea, es bastante suicida el ponerse contra la tendencia. Sí, por las buenas y porque sí, o porque está muy alto. Eso no es motivo suficiente. Por favor, sigan la tendencia, no se pongan al revés. Ha llegado a tocar el soporte que le formaba los máximos históricos anteriores en 5.250, mientras no pierda como poco eso, y aún así si lo pierde tiene un soporte muy fuerte en la confluencia de la media de 50 con el Kijun en 5.180, luego está la media de 100, hay muchísimos soportes. La tendencia sigue siendo alcista y nuestro indicador RSI sigue dando momentum alcista, punto, no hay más que hablar. Tendencia alcista y ya está. Por arriba, pues resistencia a los máximos anteriores, 5.350, ya habría que ver cosas cuantitativas, que es lo que vamos a hacer a continuación para ver niveles por aquí arriba que no se ven en el gráfico técnico. Vamos a verlo como siempre de la mano del paper que nos manda como cada fin de semana, @inversores institucionales en su canal de Telegram y YouTube. Como vemos, hace una serie de comentarios que a pesar de todas las cosas que han pasado durante la semana, donde se metió en el cajetín rojo, es decir, se activó por primera vez escenarios bajistas, pero rápidamente se ha vuelto a meter dentro de la zona de fluctuación más probable y ha terminado la semana con gamma positiva, que esto es importante. Muy interesante este comentario que hacen sobre el cono de volatilidad del SP500. Dice que según este cono de volatilidad, los inversores de opciones empiezan a ver dificultades. No voy a entrar en la explicación del cono porque nos vamos de tiempo, pero quédense con la explicación que nos dan ya masticada por parte de inversores institucionales. Lo que quiere decir esto es que los inversores en opciones empiezan a ver dificultades para que el SP500 pueda superar la referencia de los 5.400 puntos en las próximas 3 semanas. Eso sí, tampoco esperan correcciones en ese mismo periodo que puedan poner en riesgo las tendencias alcistas menores y principales. Muy importante esta lectura, ¿eh? Es muy importante. Me parece muy acertado por parte de inversores institucionales incorporar esto. Esa es la propensión que tiene ahora mismo la mano fuerte en la cabeza, que no es fácil de superar los 5.400 por otra serie de proyecciones. A mí también me da bastante resistencia ahí. Zona 5.410 para ser más exactos. No tiene mucha propensión a pasar eso en las próximas 3 semanas, pero tampoco tiene una propensión a corregir demasiado. Los niveles los tienen aquí. Yo siempre me fijo más en las opciones 0DTE, el muro de puts está en 5.260, el muro de call en 5.340. Y el mapa no puede estar más claro, el mapa de gamma es que está clarísimo. En 5.300 hay ahí tela marinera, es el strike más importante ahora mismo, mucho más importante ya que el 5.000, que cada vez se va haciendo más pequeño, entre comillas. Y ahí el mercado pues está dudando, no sabe si pasarlo o si dejarlo de pasar. Cerró en 5.304, justo encima. No se sabe. Si lo pasa, se va a ir rápidamente arriba porque tiene mucha autopista construida. Y si no lo pasa, pues tendrá que irse a luchar contra los soportes bastante importantes que tienen 5.200, 5.250. Y muy importantes también los niveles institucionales. Como podemos ver, el SP500 está fuertemente por encima de los niveles institucionales superiores. El Dow Jones un poquito por debajo. El Nasdaq está por encima. Russell por encima, Nikkei por encima, oro por encima, plata, petróleo Brent y paramos ahí. ¿Qué pasa cuando se está por encima de los niveles institucionales superiores? Pues ahí lo tienen.
El SP500 está ahora por encima de estos niveles. Históricamente, desde marzo del 2016 a septiembre del 2023, cuando el SP500 se mueve por encima de estos niveles, tiene un promedio a tener subidas muy aceleradas con una variación en término anualizado del 33,6%. O sea que, de momento, por el punto de vista cuantitativo, esto es alcista. Y ahora sí, pues nos vamos al paper de Hartnett, que tiene un título un tanto sarcástico, porque él habla siempre de los 7 magníficos, y ahora aquí habla de la inflación magnífica. Parece que en un tono evidentemente sarcástico, ¿no? Bueno, pues algunas cosas interesantes. No está muy proclive a hablar, ¿eh? Ya les digo yo que ya como ven hay poco texto. Por cierto, su indicador Bullenberg está en 5,6 estable, no se mueve ahí. Bueno, pues dice que los 7 magníficos suben magníficamente un 24% en el año. Es más del doble de lo que sube el SP500. El SP500 creo que es el 11 o por ahí. Suben el 24%. Y ojo, los 7 magníficos, ellos solitos son la mitad de la subida del SP500. Y Nvidia, ella solita, es el 25% de toda la subida del SP500. O sea que la subida está muy concentrada en los 7 magníficos, como ya sabíamos, que es un poco la clave hoy en día. Pero Nvidia es espectacular, ¿eh? Solo Nvidia es el 25% de toda la subida que lleva en el año el SP500. Dice que la mega capitalización monopoliza completamente el rendimiento. Las 3 Cs, ya saben que él es muy amante de los acrónimos: criptodivisas, China Commodities, también están haciendo lo mejor que los demás en 2024. El Bitcoin sube un 60, China un 16, oro más 13. Los siguientes 2 párrafos, que son un poco espesitos, los voy a traducir con la ayuda del ChatGPT. Bueno, pues vemos que lo que nos dice es que desde el 2020 hasta la fecha, la deuda nominal de Estados Unidos pues ha subido un 50%, nada menos, nada más y nada menos, 12 billones. El Producto Interior Bruto ha subido dopado por ese gasto, ha subido 42%, y los activos financieros de Estados Unidos, pues dopados por este gasto, por este endeudamiento, pues han subido un 38%. Y hace una reflexión filosófica un poco de las suyas. Dice que los responsables de política económica de Estados Unidos y los inversores saben que Estados Unidos es demasiado grande para caer, pues imagínense, estableciendo políticas con la comprensión de que una recesión sería más significativa que la inflación en sí misma. Y reflexiona que entre 1980 y 2020, que fue una era de desinflación, fue al revés, de disciplina fiscal, de globalización y de paz, no como ahora, pues vio que los activos de deflación, como los bonos gubernamentales y corporativos, SP500, acciones de crecimiento, superaban a los activos de inflación, que él considera que son activos de inflación, pues efectivo, materias primas, TIPS, el ETF AFE, bancos, value, etc. Deflación anualizó un 10% frente al 8% de inflación durante más de 40 años. Sin embargo, reflexiona que el cambio de régimen de los últimos 4 años ha invertido los roles. Y los activos de inflación están obteniendo un rendimiento anualizado del 11 frente a tan solo un 7 de los activos de deflación. Y esta semana pues ya no nos hace más reflexiones, así que terminamos pues con la lectura de los flujos de la semana. Tenemos 24.800 millones de entrada en cash, 12.500 millones de entrada en bonos, no está nada mal, 10.500 millones de entrada en bolsa, tampoco está mal. Ojo a la entrada en criptos, que es muy alta para el volumen de este mercado, 1.400 millones de dólares de entradas en cripto, y también entró dinero en el oro, 600 millones. Dice que la entrada en criptos, ya les decía yo que esta era una cifra muy alta, la entrada en criptos es la quinta mayor de toda la historia.
y que si contamos todo lo que ha entrado en bonos de alta rentabilidad, en las 3 últimas semanas estaríamos en la mayor entrada desde noviembre del 2023. Sin embargo, atención a las fuertes salidas de dinero de la bolsa japonesa, que son las mayores de la historia en una sola semana, y también la entrada en materiales básicos, que es la mayor en 10 semanas. He dicho que no hacía ninguna reflexión más, pero sí la hace. Hay aquí en el comentario habitual que hace sobre su indicador Bull and Bear, sí que hace un comentario, me parece que bastante valioso, donde dice, habla de un sistema que tienen, un indicador, que es el indicador de amplitud global de Bank of America, que se basa en el número de valores a nivel global de todas las bolsas mundiales que están por encima de la media de 200 y de la media de 50 a la vez. Bueno, pues según este indicador estaría en 71% y si llegara a 88% daría una señal de venta y llama mucho la atención sobre eso. Así que voy a vigilar en los próximos papers esta señal. La tienen aquí un poco más abajo en el paper, como ven, es un indicador de sentimiento contrario, ahora mismo está indicando neutral, se basa en el número de valores a nivel global del MSCI mundial que se mueven por abajo o por arriba de las medias de 50 y de 200, entonces dice que se genera una señal de compra cuando el 88% de este indicador, o cuando este indicador indica un 88% de valores por debajo de las medias de 50 y de 200, es decir, el mercado está muy sobrevendido. Si es el caso sería señal de compra, ya han visto que un poco más arriba ha dicho que el caso contrario es señal de venta, es decir, que el 88% de todos esos valores mundiales estén a la vez por encima de las medias de 50 y de 200. Lo seguiremos, este indicador, a ver si nos da alguna cosa interesante. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Les recuerdo que todo lo que he dicho aquí son mis opiniones, que está terminantemente prohibido dar recomendaciones, que mi profesión principal es la de director de inversiones y asesor en Globersia, socio también en Globersia EAF, y que por lo tanto podría tener conflictos de intereses con mi segunda actividad de periodismo económico. Procuro no tenerlos, pero lo debo avisar. Igualmente recuerden que yo me equivoco más que una escopeta de feria, por lo tanto deben ser prudentes con mis comentarios. No se los tome muy en serio y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más. Gracias de todo corazón. Esta pequeña familia que ya casi está a punto de llegar a 50.000 en este canal de YouTube. Nos quedan muy poquitos. Pues gracias por estar ahí, estoy encantado de tener esta familia tan maravillosa. Les espero mañana con el vídeo de reflexión de los domingos y la semana que viene pues con todos los vídeos de diario. Hasta pronto, muy buen fin de semana y disfruten cada minuto como si fuera el último, que es de lo que se trata. Carpe diem, suerte, hasta luego.